Sinceramente, ¿vives la vida o la pasas? Es el momento de preguntarnos cómo estamos viviendo. Con 120/80 pulsos vitales lo puedes medir. Sintoniza Radio Usta 96.2 FM. Más música, más diversión. 120/80 pulsos vitales. Bienvenidos. Ayer pasó, ayer murió, el nuevo día será mejor. Lo que sucedió ya es historia, el futuro trae perdón. ...120/80 pulsos vitales, midiendo si estamos vivos. Escúchanos en Radio Usta. Más música, más diversión. Muy buenas tardes, de nuevo bienvenidos a este segundo episodio, esta segunda emisión de nuestro programa radial, el nuevo programa de nuestra emisora Radio Usta, 120/80 pulsos vitales. Estamos de nuevo aquí ahora con Rosa, con una nueva cara. Muy aquí. Muy buenas tardes para todos. ¿Nos cuentas de qué departamento eres, Rosita? Bueno, yo soy parte de la Dirección de Evangelización y Cultura, soy profesional soporte y de profesión psicóloga y estoy acompañándolos acá en la universidad. Hace aproximadamente ya 6 meses más o menos ingresé. No, qué bien, bienvenida Rosita. Les contamos como siempre que este programa 120/80 Pulsos Vitales está organizado por la U10, el Departamento de Evangelización y Cultura, el Departamento de Bienestar y el Departamento de Humanidades. Bienvenido, Lewis, a este espacio. Gracias, Fray Wilmar, muchas gracias. Bienvenidos a todos los oyentes, a quienes se encuentran hoy sintonizando nuestro dial 96.2 FM, Radio Usta FM. Muy bien.
Entonces les contamos que nuestro programa de hoy se llama Inténtalo, y un poco lo que está detrás de ese nombre que le hemos dado a nuestro programa es el tema de la transformación. Para eso pues vamos a empezar con la primera sección de nuestro programa, un invitado, y lo vamos a hacer ya mismo porque es un hombre tan solicitado que pues nos pidió que fuera así en este momento porque tiene ahorita pues un compromiso, tiene que dictar una conferencia, y entonces vamos de una a introducir esta primera sección, el invitado de nuestro programa el día de hoy. Entonces vamos con el separador. Escucha a los expertos del tema. Con el corazón. Ayer pasó, ayer murió, el nuevo día será mejor. Lo que sucedió ya es historia, el futuro trae perdón. Muy bien, entonces para hablar hoy de la transformación nos acompaña Orlando Ortiz. Les contamos que Orlando es el director de una fundación que funciona aquí en nuestra región, en Bucaramanga, la Fundación Hogares Claret, que es el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Lewis, eso es lo que antes se llamaba... Reclusión, o el programa de reclusión para menores. Lo que llamaba cárcel para menores. Cárcel para menores. Entonces, Orlando, buenas tardes, buenas noches casi. Le agradecemos por aceptar esta invitación. Queremos que le cuente a la gente que nos escucha, a los universitarios, a los administrativos de la Universidad Santo Tomás y también a todos los que nos escuchan a esta hora, pues usted qué hace, cuál es su papel en la fundación y qué tiene que ver todo lo que usted hace y hace esta Fundación Hogares Claret con el tema que hoy nos convoca, que es el tema de la transformación. Bienvenido a nuestro programa, Orlando. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Me alegra mucho esta maravillosa oportunidad de compartir con ustedes en este programa maravilloso, de igual manera con todos los oyentes. Qué grato y qué privilegio poder compartirles, hablarles unos instantes, unos minutos sobre nuestra fundación, sobre nuestro programa. Orlando, nos muy bien. sentimos muy contentos nosotros de que nos hayas regalado este tiempo. Sabemos que tienes muchas ocupaciones y que el papel de la Fundación Hogares Claret es muy importante para nosotros aquí en Bucaramanga. Sí, Orlando, le contábamos a la gente que nos escucha que, pues a propósito del tema de la transformación, tenerlo usted como invitado y pues en el papel que usted realiza como director de la Fundación Hogares Claret, pues es un buen ejemplo de lo que significa hablar de transformación en la región también y transformación con los muchachos que ustedes tienen a su cargo. Contémosle un poquito a la gente de qué se trata lo que ustedes hacen en la fundación. La Fundación Hogares Claret es una iniciativa del padre Gabriel Antonio Mejía Montoya, un sacerdote claretiano, católico, que en el año de 1984 tomó la iniciativa de dar una respuesta a las personas que estaban siendo vulnerables en sus derechos, específicamente con los habitantes de calle. Okay. Y luego, o sea, hace 38 años de existencia y hace 22 años estamos en el departamento de Santander atendiendo a los programas de responsabilidad penal para adolescentes, es decir, lo que comúnmente se conoce como la cárcel de menores. Atendemos estos muchachos que están en el sistema de responsabilidad penal, ayudándoles muy bien acertado el tema, transformar su proyecto de vida delincuencial, su proyecto de vida violento y agresivo, para que transformen sus vidas en más bien oportunidades de transformar y cambiar esos pensamientos y esas actitudes, esa conducta en bienestar y poder ellos estar en sociedad de la mejor manera. Orlando, qué bien y de verdad que es muy alentador escuchar este tipo de iniciativas en nuestra región, en el país, iniciativas de transformación. Orlando, compártanos un poco qué estrategias utilizan para llevar a cabo ese proceso de transformación en los adolescentes, en los jóvenes. ¿Qué estrategias utilizan? ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo logran que los muchachos
también logren primero esa transformación interior, ¿no? Usted nos hablaba de eso, pero creemos también, y es lo que vamos a compartir más adelante, que las transformaciones exteriores ocurren a partir de transformarnos internamente. La máxima que nosotros tomamos para poder lograr esa transformación de estos jóvenes es verlos como una oportunidad. Son seres humanos, son personas con dignidad y sobre todo con vida. Entonces, para nosotros como institución no son un problema. Quizás, como lo puede referir la sociedad, nuestros chicos son mirados a la luz del amor, a través de la terapia del amor, a través del acompañamiento terapéutico, educativo y pedagógico. Le damos las herramientas para que ellos empiecen a tener habilidades sociales y poder de alguna manera establecer como ese nuevo proyecto de vida. Primero, creer en ellos, creer en ese potencial infinito que tienen como adolescentes y como seres humanos. Es fundamental que a la luz de creer que el hombre está en constante transformación, ellos pueden cambiar de ese pensamiento y cambiar de actitud. No, Orlando, de verdad que estamos muy, muy sorprendidos. Además, uno hasta que no escucha pues estas historias y lo que se hace, a veces, por eso es tan importante esto, ¿no? Que la gente escuche, sepa y se entere de estas iniciativas y de esto tan valioso que ustedes hacen. Lewis, quería preguntarle algo, Orlando. Orlando, me pareció muy valioso lo que dijiste, de que un punto de partida es que los jóvenes empiecen a creer en ellos mismos, de que hagan esa mirada sobre sí, algo que nosotros aquí le llamamos sístole, ¿cierto? Una reflexión interna de tal manera que ellos puedan generar un cambio en sus vidas. Y lo decías también, que ellos puedan llenarse de vida. ¿Tiene usted de pronto, Orlando, algún ejemplo, sin nombrar a nadie, ¿cierto?, que nos pueda contar de alguna experiencia exitosa? Sí, son muchas las historias de vida en 22 años que tenemos de estar acompañando este proceso de responsabilidad penal para adolescentes, de jóvenes, de niños, de adolescentes, de niñas también. Testimonios de muchachos que han llegado desorientados y sin visión de futuro, y a través de su estadía en la fundación han transformado su esencia y ahora se convierten en seres profesionales con carreras universitarias. Ya han cambiado totalmente sus pensamientos de no poder, de no querer y no lograr, y ahora son profesionales en la rama de la psicología, en el derecho, en administrador de empresas. Serían muchos los ejemplos. Y mire lo que usted dijo al principio, de que a veces como sociedad decimos, ay, mi joven familiar, mi joven amigo, estos jóvenes del barrio de la cuadra están teniendo unas prácticas transgresoras de la norma o de la ley socialmente establecida, y empezamos a creer que ya con ellos no se puede hacer nada, ¿no? Casi que le decimos a nuestros hijos, no se junte con esos de la esquina, y empezamos a hacer como un apartheid. Qué valioso es poder creer que estas personas, como todos nosotros, también tienen la oportunidad de mirarse a sí mismos, de ver el valor de Dios que hay en ellos y hacer una transformación. Orlando, ¿cuántos jóvenes, cuántos adolescentes tienen en este momento en el programa, en la fundación? En este momento estamos atendiendo 50 jóvenes y 10 niñas. 60 personas. 60 en total. Bien. No, Orlando. Agradezco de corazón este espacio, este momento, y generamos muchas expectativas. Lamentablemente tengo un compromiso en este instante y entonces me toca retirarme, pero por favor, quiero dejar las puertas abiertas de nuestra institución y personalmente para que podamos seguir conversando sobre esta realidad y sobre estas experiencias de vida y de estos seres maravillosos que Dios nos ha puesto en este camino. Claro que sí, Orlando. Lamentablemente ya tengo un compromiso y me toca retirarme. Lo entendemos así y esperamos, mientras usted se retira, Orlando, agradecerle de verdad por estos minutos y de seguro poder tener otra reunión, otra invitación al programa y seguramente poder
ir hasta la fundación y que también algunos de los jóvenes puedan decirnos de sus experiencias de transformación. Gracias, Orlando, por estar aquí. Y bueno, lo que decía Lewis, y lo hablábamos ya con Orlando también, generar una alianza interinstitucional entre la Santoto Bucaramanga y este tipo de transformaciones o iniciativas transformadoras como es la Fundación Hogares Claret. Orlando, gracias, bendiciones para usted, y entonces continuamos con nuestro programa. Vamos entonces con música. Y vamos entonces a continuar nuestro programa 120-80 Pulsos Vitales. Sinceramente, ¿vives la vida o la pasas? Es el momento de preguntarnos cómo estamos viviendo. Con 120-80 Pulsos Vitales lo puedes medir. Sintoniza Radio Usta 96.2 FM. Más música, más diversión.
Muy bien, continuamos con nuestro programa 12080. Pulsos vitales. Bueno, un saludo a todos los que en este momento van en el trancón. Eso es típico aquí en la ciudad linda de Bucaramanga y en sus alrededores, Piedecuesta, Florida Blanca, la zona, ¿cómo es que se llama? Zona franca. Bueno, todo eso. Zona metropolitana. La zona El área metropolitana. Bueno, resulta que iniciábamos hoy con una entrevista a Orlando Ortiz, que es el director de la Fundación Hogares Claret, un vivo ejemplo del tema que hoy nos convoca. Este programa se llama hoy Inténtalo. Y más adelante vamos a ver por qué, aunque el tema de fondo de la transformación, el nombre que le hemos dado al programa es Inténtalo, intentarlo. Y bueno, a propósito de eso, vamos a empezar hablando de que nosotros, cada uno de nosotros, somos los diseñadores de la propia vida, que hay una carrera que se llama arquitectura, podríamos decir, cada uno es el arquitecto de su vida, el que diseña su vida, el que dice, así voy a construir mi vida. Mire, el responsable de la vida, de la propia vida, no es la mamá, Lewis, Rosita, no es el papá. Hay gente que vive la vida del papá. Okay. No, es que yo estudié arquitectura porque mi papá es arquitecto y me dijo que tenía que estudiar arquitectura. Con los sueños de los papás. Uno no vive los sueños ni la vida del papá, ni de la mamá, ni del novio, ni de la pareja. Eso pasa a veces, ¿no, Lewis? Eso pasa muchísimo. Muchísimo, que entonces, resulta uno viviendo la vida del otro y no la propia vida. Entonces, eso es lo primero que tal vez es bueno dejar hoy claro, y es que los responsables de la vida, de la propia vida, es cada uno. Y el proceso y el resultado depende de ti, depende de mí, de Wilmar, depende de Lewis, de Rosa, allá está Oscar en el control de máster de nuestro programa, de esta emisora. Depende de cada uno, ¿no? Así es, pero mira, Fray, me haces pensar que a veces nosotros mismos nos damos palo, como decimos, ¿no? Sí. Y resulta que a veces pasan cosas en la vida de todos nosotros que no nos hacen sentir tan a gusto con lo que sucede y empezamos a tirarnos a nosotros mismos, a decirnos, yo, ¿por qué hago esto? ¿Por qué cometo estas situaciones en mi vida? Y es como si de alguna manera dejáramos de tener una satisfacción con lo que hacemos. Es importante que pensemos a veces en la importancia de cambiar, pero no cambiar de un momento a otro, no decir, abandono este Lewis que soy y de repente empiezo a hacer uno nuevo, sino que todos nos tomamos el tiempo para ese cambio. Los cambios no son inmediatos, necesitamos hacer esa mirada interna, reflexionar e identificar cuáles sí son a veces estas situaciones que hacen que no podamos continuar con nuestra vida. Sí, Rosita, que quería un poco, pues a propósito del tema, que hablamos hoy mucho de cambiar, ¿no? Pero hoy siento que, y ese es nuestro propósito en este programa, hablarle a la gente no tanto de cambiar. A veces hay una moda, ¿no? Y ahora con la pandemia surgía, reinvéntate, juntos por el cambio. Claro. No hablemos de los partidos políticos y los cambios ideológicos que hay allí, pero sí pareciera que hay en el ambiente una tendencia al cambio. Querer cambiar, ¿no? ¿Por qué entonces en vez de cambiar, por qué no más bien hablamos un poco más de transformarse? Okay. Transformarse, que pues viene a ser una palabra un poco más poderosa, implica un poco más, implica muchas más cosas, más allá de un simple cambio de un momento a otro, adaptarme, sino transformarme, ¿cierto? Entonces la transformación viene... Hablemos un poquito de la etimología de la palabra transformarse, ¿no? Entonces vemos que transformarse viene del latín cambiar de forma, transformare, que es cambiar de forma, trans, que es de un lado a otro, y forma, que es una imagen o figura. Entonces cambiar de forma es interesante porque vemos cómo es, cambiar de forma no implica que tú estás cambiando la esencia de lo que eres, ¿sí? Entonces hablamos de que hay una esencia, ¿cierto? Y transformarme implica eso, yo mantengo mi esencia, pero necesito quiero, cambiar esa forma. Nosotros en la Dirección de Evangelización y Cultura precisamente tenemos lo que son los agentes de cambio, ¿sí? Entonces hablamos de agentes de cambio. Entonces, pero como que a partir de lo que nos ha dicho Rosita, va a tocar decirles que cambien el nombre, porque agentes transformadores de la realidad, puede ser. Ahora sí se puso bueno. El padre Fernando no vaya a decir que no se cambia. Entonces, oiga, qué chévere, porque
estamos haciendo una distinción muy fina, Lewis, Rosita y a todos los que nos escuchan. Y claro, es que uno en la vida, miren, uno mismo, yo uso esas frases y todo pasa a veces por el lenguaje. Uno mismo dice a veces, yo tengo que cambiar. Tengo que ser otro. Uy, cometí este error, tengo que cambiar. Y resulta que con lo que Rosita decía y lo que estamos hablando, es que es mucho más profundo e interesante hablar de transformarse. O sea, eso es mucho más, como podemos decir, mucho más profundo, mucho más como trascendente, mucho más trascendental, mucho más de la base, ¿no? Transformarse. Entonces, me haces pensar que esa transformación tiene que ver con un crecimiento personal, con algo a lo que este programa pues está convocado a brindar herramientas para ese cambio, para esa transformación, ir siendo la mejor imagen de sí misma. Y me hacía esto recordar una frase de Gandhi. Gandhi, y de eso hablaremos también. Gandhi es el de la no violencia, ¿no? El que todo ese proceso de transformación que comenzó él en la India, ¿no? En la India, que generó la independencia de la India, y una independencia de una postura pacífica. Muy interesante, y mira que él nos decía, sé el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Pero si hablamos de transformación, ¿qué tal si parafraseamos a Gandhi y decimos, no sé el cambio que quieres ver en el mundo, sino sé la transformación que quieres ver en el mundo? Oiga, eso suena muy chévere. Y eso habla de que las transformaciones, los procesos transformadores empiezan por uno mismo. Uno a veces quiere decir, no, cambia tú. Señor, acá en el contexto de la universidad, ¿cierto? De señores estudiantes, cambien y aprendan. Y a veces, ejemplo, como docentes, no cambiamos nuestras estrategias didácticas. O por ejemplo, en las relaciones de pareja, uno que a veces, como sacerdote, escucha a la gente. No, es que el que tiene que cambiar es él o es ella. Me hiciste acordar de la frase cuando uno atiende consultas de pareja y llegan las parejas y dice, doctor, aquí se lo traje para que lo cambie. Sí. Y resulta que hablando de eso, de transformarse, sé la transformación que quieres ver en el mundo. Qué lindo empezar también este programa diciéndonos juntos que el que primero tiene que empezar a transformarse soy yo, Wilmar. Soy yo, no es el otro. Las grandes transformaciones, mire, Gandhi empezó por él, proceso de transformación interior que luego transformó a toda una nación. Sí, y me haces pensar en cómo podría esto pasar en casa, ¿cierto? A veces como padres, como hijos estamos esperando los padres que cambien los hijos que cambien los padres, la familia que cambie el Estado, y resulta que el cambio debe empezar por nosotros. Piénsate tú, ahí, que nos estás escuchando, que vas manejando, que estás en la casa, que estás simplemente escuchándonos. ¿Cuál es esa transformación que quieres empezar a hacer en tu vida? Escúchanos y sigue teniendo pistas para estos ejercicios. Muy bien, entonces vamos a ir a un espacio musical en este programa 120-80 Pulsos Vitales. Hoy hablando de intentarlo. Inténtalo. Y hablando de intentarlo para transformarnos, para ser mejores personas, para dejar atrás tantas cosas que a veces queremos dejar. Entonces, los dejamos con este espacio musical y al volver continuamos hablando de la transformación. 120-80 Pulsos Vitales, midiendo si estamos vivos. Escúchanos en Radio USA. Más música, más diversión.
Toca tu corazón y da paso a la espiritualidad. Sístole. Ayer pasó, ayer murió, el nuevo día será mejor. Lo que sucedió ya es historia, el futuro trae perdón. Bien, hablando del tema que hoy nos convoca, pues vamos a entrar en materia de por qué le pusimos a esto Inténtalo. Vale. ¿Les parece? Porque Sí. pero que tiene que ver Inténtalo con lo de transformación y bueno, todo eso. Bueno, les cuento que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hablando de esta sección sístole que es de la espiritualidad, hay una escena muy muy bonita donde Jesús cura a un paralítico. Resulta que entre los judíos había en el lugar donde vivían, había una piscina, la piscina de Betesda. Y resulta que los enfermos, los paralíticos,
para poderse curar se hacían al lado de la piscina y cuando el agua se movía, tenían que meterse para poder quedar curados, para sanarse. O tenían que alguien llevar y meterlo o intentarlo, o sea, o ir y meterse. Y resulta que la historia cuenta que Jesús encuentra al paralítico y le dice, oiga, ¿usted quiere quedar sano? Y él le pone excusas. No, pero es que no hay nadie que viene y me meta a la piscina. Me meta a la piscina. O dice también el texto bíblico que está por allá en el Evangelio de Juan, que también Jesús le dice, el paralítico le dice a Jesús, o cuando yo voy a hacerlo alguien se me adelanta, porque resulta que había que ser el primero para meterse y quedar curado. Y resulta que lo que Jesús ve es una evasiva para curarse, ¿no? Tal vez está en la historia de alguien que necesita ser curado de un problema emocional, de alguien que la está pasando mal, de alguien que está triste, de alguien que quiere cambiar. Claro que no estamos hablando de cambio, sino de transformarse, y que pues no lo ha intentado. No puede hacerlo. La metáfora de pronto es que está lisiado, no puede tener movimiento, pero ¿cuántos de nosotros a veces no tenemos en nuestra cabeza algo que nos está limitando, algo que no nos deja curarnos, algo que no nos deja transformarnos y buscar estar en otra postura? Muy bien, entonces termino de contarles la historia. Entonces Jesús resulta que le pregunta si quiere quedar sano y la respuesta del paralítico es muy evasiva. Entonces Jesús se da cuenta que el proceso de transformación tiene que empezar en él, y cuando se da cuenta de que el paralítico pone evasivas, pone excusas, pues resulta que emplea una estrategia muy chévere. Jesús emplea una estrategia y le dice al tipo, levántate, toma tu camilla y anda. Y resulta que el tipo coge la camilla y echa a andar. Y para mí, miren, la estrategia de Jesús es simple, es decirle, inténtalo, inténtalo, simplemente levántate y coge tu camilla. Y cuando ese tipo lo intenta, siente la transformación, o sea, tenía que alguien decirle, inténtalo. Y este es un programa para decirte a ti que estás allá escuchándonos, inténtalo. Para decirme a mí primero, ¿no? Para decirme, Wilmar, tienes cosas que quieres transformar, inténtalo. Entonces, si lo intentas, sentirás la transformación que ha sucedido en ti, podrás andar como la historia de ese paralítico. Por eso, Lewis, ahora me olvidó el nombre, Rosita, y todos los que nos escuchan este programa de llama, inténtalo. ¿Quieres dejar algo atrás? ¿Quieres dejar a alguien atrás, al tóxico? ¿Quieres ser mejor? ¿Quieres dejar la tristeza? Inténtalo, comienza un proceso. Oiga, hablando de ustedes que son psicólogos, a veces la gente no inicia, por ejemplo, una terapia, Sí. que como eso es para locos, eso es para... No, al psicólogo no se va porque eso es para locos, y al terapeuta pagarle 2 sesiones a la semana, pues eso es para desquiciados o algo así, es una broma. Esto habla del esfuerzo que debemos hacer, de ese intento, y a veces cuesta un poco, no solo económicamente, sino también personal. Hacer esa mirada hacia nosotros mismos e identificar esos aspectos. Y eso me hace pensar, bueno, en términos psicológicos, en esa zona de confort en la que muchas veces, y todos estamos en nuestra zona de confort, ¿cierto? Es ese estado psicológico en el que no se siente ni miedo, ni inseguridad, ni incertidumbre. Y ese inténtalo implica que salir de esa zona de confort, estar un poco fuera de ella para arriesgarnos, y que puede que la zona de confort estemos tranquilos y estables, pero ahí no asumimos riesgos, pero tampoco crecemos, ¿no? Y ese inténtalo implica salir de ahí, de esa zona, que va a generar incertidumbre, que va a generar inseguridades, y eso es completamente pues normal, empezar a sentir estos sentimientos. Así es. Entonces, los pulsos vitales que queremos ofrecer y compartir el día de hoy no es para decirte cómo transformar tu vida, es para que tú tomes la decisión de hacer una mirada a lo personal y mirar cuáles son esos aspectos que quieres ir transformando en tu vida. Muy bien, entonces esta fue nuestra sección de Sístole, que tiene que ver con la espiritualidad. Qué lindo ese episodio que acabamos de narrar, chévere que, bueno, más allá de si usted cree o no en Jesús y demás, esta historia nos sirve para contar cómo tienes que intentarlo. Jesús le dice a ese tipo, inténtalo. A veces
tenemos la camilla ahí, estamos tirados en el piso, estás triste. Y hoy qué lindo que podamos decirte, inténtalo, quieres transformarte, inténtalo, quieres ser mejor, inténtalo, quieres iniciar algo nuevo, inténtalo. Entonces, bueno, qué lindo que nos llevemos ese mensaje. Vamos con un corte musical y volvemos con nuestro programa 120-80 Pulsos Vitales. Sinceramente, ¿vives la vida o la pasas? Es el momento de preguntarnos cómo estamos viviendo. Con 120-80 Pulsos Vitales lo puedes medir. Sintoniza Radio Usta 96.2 FM. Más música, más diversión.
120-80 pulsos vitales, midiendo si estamos vivos. Escúchanos en Radio USA. Más música, más diversión. Muy bien, volvemos con nuestro programa 120-80 Pulsos vitales. y hay que ¿qué? Inténtalo. Intentarlo, ¿no? Inténtalo. Intentarlo, dar el primer paso. Lewis y Rosita, resulta que también eso se puso de moda como en las empresas, yo escucho a toda hora. La gestión del cambio como un proceso de calidad, ISO. Eso ahora está de moda, y eso está muy de moda, ¿verdad? Claro. Usted ahorita nos decía Y eso. es este modelo gerencial que quiere eficacia y eficiencia, transformación rápida, inmediata y total. Y resulta que hemos hablado de que el cambio es más profundo. De hablar de transformación. Mira lo importante que a veces seguir la tendencia nos hace seguir ciertas acciones que no necesariamente son saludables con nosotros mismos. Buscar Sí. esas transformaciones inmediatas, como a veces pasa a nivel empresarial y querer de generar hecho- este de hecho cambio hay libros, inmediato. sí. Y en, hay claro, libros. en función de eso que mencionas, hoy en día en la sociedad, bueno, nos vemos un poco de pronto en ese afán de lo inmediato, de lo ya, para allá. Hay mucha información hoy en día a la que nos vemos expuestos, ¿no? En libros, en tutoriales, y te pintan a ti, bueno, muchas personas que están en ese proceso de una búsqueda, de un cambio en sus vidas constantemente. Entonces, de pronto quieren de pronto una guía, una orientación, y hay muchos libros de autoayuda que te pintan maravillosamente esa transformación, ese cambio, bueno, en 7 días, 7 pasos, los 12 pasos para llegar al cambio, a un cambio completo en tu vida, ¿cierto? Pero entonces, hablando de esa transformación, es importante ver que muchas de estas teorías y esta autoayuda genera un efecto contrario realmente y muy dañino, ¿sí? Porque la persona se crea en esa ilusión, se monta en esa expectativa y a fin de cuentas llega pues a decepcionarse completamente, porque al hablar de esa transformación que no se va a dar realmente como unos pasos secretos o una receta secreta para llegar a ese cambio del que tanto anhela, ¿no? Ok. Sí, y eso crea una frustración, ¿no? Porque La frustración. pues al final con tanta cosa de cambio, terminan por frustrarse y siguen siendo las mismas personas de siempre. Hacen cambios para no cambiar realmente. Se Exacto. mueve una cosita, pero siguen Y siendo porque lo miren, mismo. el cambio es muy agresivo. Hablar de transformación es mucho más sutil y más interesante. Mire, cuando uno habla de cambiar, eso es una lucha interna, una lucha contra uno mismo. Y la idea que subyace en el cambio es: no estoy bien tal y como soy. Tengo que convertirme en otra persona completamente distinta a mí. Ok. Eso es muy peligroso. Y si además, Fray, eso lo hacemos en 7 pasos en 8, corriendo, Y corriendo, podemos además. correr el riesgo de dejar algunas cosas nuestras que son valiosas, de perder esos aspectos propios de nuestra identidad que nos hacen lo que somos y que La nos esencia. hacen... Y mire que hablando de eso, a mí me ha pasado que cuando uno quiere cambiar algo, sucede que dentro también como que hay una fuerza que se resiste a eso. Es una fuerza que en el interior de uno se revela contra esos procesos de cambio, y por eso uno termina por no cambiar. No cambiar. O Entonces- hacer un cambio superficial. Entonces, ¿por qué es mejor hablar de transformación que de cambio? Es la pregunta, Es la ¿no? pregunta. Porque cuando uno cambia, o cuando uno habla de cambiar, Lewis habla de ser Otro. Y resulta que Eso es perdemos, peligroso. lo decía ahora Rosita, la esencia. Si queremos convertirnos en otro, al final es como si no quisiéramos ser nosotros mismos, ¿cierto? Y lo decíamos ahora, dentro de todos nosotros, dentro de todos los que aquí nos escuchan y los que estamos aquí hablando, hay una esencia, un valor que es incluso lo que Dios ha querido para nosotros, ¿cierto? Y entonces negarnos esa esencia es negar un poco lo que somos. Por eso la invitación no es a dejar todo atrás de un solo golpe, es a reflexionar por esas cosas que son valiosas de nosotros y estas otras que sí nos invitan a crecer, a cambiar. Es decir, a Lewis, transformar. que cuando hablamos de transformación no hablamos de ser otro,
porque a veces uno dice, no, yo quisiera ser otro. Ajá. Cambiar voy a ser otra persona. Ok, y entonces me Y compro otra ropa, me peino distinto, me corto el cabello para las chicas. Resulta que- y pareciera que ya. Hablando de terapias de pareja, Lewis, por ahí en una de esas terapias alguien decía, un señor, yo le prometí a mi esposa que iba a ser otra persona. Yo le dije, ahí la están barrando, está cometiendo un error, porque de La eso no se esposa no quiere trata. a otro. Transformarse es no dejar de ser uno mismo. Ok, es resignificarse, es tomar estas cosas que son muy propias y darles un sentido diferente, tanto en la reflexión como en la acción, tanto en la Es sístole como en diástole. Es tratar de ser la persona única y excepcional para la que fuimos concebidos y formados. Ojo con eso. Ser la persona única y excepcional con la que usted fue formado, traído al mundo, concebido. Oiga, para todos los que nos están escuchando, para ti que nos estás escuchando, eres único, eres excepcional. O sea, nadie, mire las huellitas que uno deja con los dedos. Nadie más puede dejar la huella que uno deja con su dedo. Así como el iris. Como el iris. Somos únicos y excepcionales. Uno no tiene por qué vivir la vida queriendo ser otro. Así es. No se trata de querer cambiar a ultranza y volvernos otra persona. Se trata de ser nosotros mismos, la mejor versión de nosotros mismos. Esa frase es muy de cliché a veces, pero viene como anillo al dedo, Lewis, para nuestro programa, ser la mejor versión de uno mismo. O sea, no, para los que nos están escuchando, inténtalo, pero no intentes ser otro, sino tú mismo, la mejor versión de ti mismo. Y no busques copiar a nadie. Vivimos copiando, ¿no? Y las tendencias de moda. Copiamos sí. a Bad Bunny, copiamos a ¿cómo es que se llama la que canta la canción? La bichota. Karol G. Karol G. Entonces se pintan el cabello, quieren ser parecidos. Yo mismo, uno quiere ser la copia de la copia. Okay. Y además los jóvenes hoy dicen, no, yo quiero ser diferente, y resultamos copiándonos. El mismo modelo. Esto tiene mucho que ver con la autenticidad. Ser tú mismo, no busques ser otro. Qué chévere entonces hablar de este tema, la transformación. Qué tema tan profundo, ¿no? Es un tema realmente de esencia, como lo decía ahora Rosita. Mira la esencia, no las apariencias, aterciopelados, un gran disco del rock colombiano. Bueno, oiga, antes, a propósito de irnos con nuestra próxima sección con Diástole, hablamos de recomendados. El recomendado de Y hoy. dijimos que cada 8 días íbamos a traer un recomendado. Esta vez no vamos a traer una canción. El recomendado hoy es una película. Excelente. Miren, vayan y vean una película que se llama Green Book. Está en Netflix. ¿Está en Netflix? Ya la Creo que vimos. no está en Netflix, está en ¿No? Amazon Prime. Bueno, en alguna de esas Bueno, plataformas. busquemos. Pero entonces vayan y la miran. Usted puede googlear ahí, poner Green Book. ¿Dónde la puede ver? Hay una frase súper chévere en esa película, una frase de Tony Vallelonga. Tony Vallelonga es uno de los protagonistas, donde él dice, el mundo está lleno de gente solitaria que no da el primer paso. Okay. Podríamos decir de gente solitaria que no lo intenta. Que no lo intentas. Bueno, es la historia, atención, de un afrodescendiente, un pianista famoso, y de un blanco que por lo demás es un tipo rudo, un tipo ordinario, un tipo que todo lo soluciona a las patadas, a los golpes, Pues, a punta de brutalidad. Es un personaje italoamericano, ¿no? Que, Sí. que viene con esto de ser migrante, entonces es un Y- esfuerzo también todo para ellos. Y rechaza al afrodescendiente, es un tipo un poco racista, y es la historia de la transformación, es una historia de transformación a partir de la amistad. El afrodescendiente termina contratándolo como su chofer y lo lleva recorriendo, él hace una gira, el afrodescendiente tocando el piano, y este hombre blanco lo va llevando, es el chofer el que lo lleva a todos lados, y en medio de compartir la vida ocurre un proceso de transformación. Así que queremos invitarlos a que vayan y la vean, no los vamos a spoilear, llaman hoy, o sea, adelantar lo que sucede en la película. Creo que ya Está confirmamos. en HBO. Está en HBO, fue donde no la les vimos. pegamos a ninguno, es HBO. Entonces corran a verla. Green Book es el recomendado de esta semana en nuestro programa 120-80 Pulsos Vitales. Me cuidas, me
Bombea tu corazón. Haz cambio de energía. 120-80 Diástole. Ayer pasó, ayer murió, el nuevo día será mejor. Lo que sucedió ya es historia, el futuro trae perdón. Y estamos en nuestra sección Diástole, una sección para la acción. Bueno, podemos estar seguros de que nuestros pulsos vitales generan transformaciones y esperamos que este programa está generando unas reflexiones en ti que te dispongan a la acción, pero recordemos que esos cambios en mí también generan un cambio en mi familia, en mi grupo de estudio, de mis compañeros, en la universidad, en la sociedad misma. Por eso queremos de que de la mano de esa transformación individual, de la transformación de tus habilidades, tus competencias, tus cualidades, también puedas generar un impacto transformador en el mundo. Yo tengo otra metáfora para compartir, padre, y es la metáfora ¿De qué? ¿De la presa? de una represa, de estas represas que ahora están tan Oiga, de moda aquí en Colombia, ¿no? Eso está de moda por el problema ese Energético. No, y el problema ahora que viene con todo eso de Hidroituango. Hidroituango. Bueno, ahora que usted habla de represas, eso fue lo que se me vino a la cabeza. Y recuerdo eso cómo funciona, ¿no? Lo que hace una hidroeléctrica es Recoger el agua de nuestro represarla, río Cauca, y hace recogerla. una presa, ¿no? Exactamente, Eso se llama una presa. Acumula el agua, Y permite que salga un chorro, que salga esta agua Pero- canalizada hacia pero una un chorro turbina. fuerte, ¿no? En Claro. forma de energía, en una turbina que transforma esa fuerza energética. Esa energía cinética La transforma en energía eléctrica. ¿no? eléctrica, eso Muy es. bien. No, hoy Y bueno, estamos pero- en clase de física también, pero un poco no, para pero- los pero- que nos pero, a ver, escuchan. pero la cosa es usted, ¿por qué nos pone a hablar de eso aquí? Porque entonces, a ver, Bueno, explíquenos entonces más esto de despacio, la explique- metáfora es, ¿cómo hacemos nosotros para recoger toda esta energía de cambio que a veces se da tan bien represado, ¿cierto? Sí. Que a veces la vamos guardando, a veces con mucha energía psíquica, consciente, inconsciente, pero que no damos ese paso, no nos atrevemos, no estamos dispuestos a intentar estas transformaciones, a dejar que toda esa energía se enfoque por un cambio, por una transformación. Y eso tiene que ver con lo que nos hablas de diástole. Recordemos que esta sección es lo que va hacia afuera. Siempre Lewis nos decía cuando estábamos produciendo este programa que él creía que eso de sístole y diástole Tenían tenía que ir muy juntos porque es el mismo corazón que hace un movimiento de contracción y luego se expande, ¿no? expande. Y qué lindo esa metáfora que nos trae Lewis, porque en última la transformación es eso, ¿no? Es toda esa energía represada en mi interior, energía vital, que sale de mí como la fuerza del agua y transmite energía a los demás y al mundo, ¿no? Pero mira, lo interesante es que si esta energía no está canalizada, no está enfocada, se puede dispersar en muchas cosas y no generar ni un cambio para mí ni un cambio para los demás. Y esto en última, Rosita, lo que nos dice es que la transformación empieza en mí, dentro. O sea, no hay transformaciones afuera si primero no ocurren procesos de transformación dentro de las personas. Sí. Ahora recuerdo lo que nos hablaba, con lo que empezábamos, la sección con la que empezábamos con el corazón, nuestro invitado especial que Orlando nos contaba de todo lo que hacen allí en la fundación. Y pienso en que definitivamente el sueño, él nos contaba de un padre que fue el que inició todo esto, pues eso tiene que ver con una espiritualidad muy fuerte, ¿no? Eso tiene que ser la historia de un hombre que dentro se dejó transformar. Y está enfocado a querer transformar su contexto. Entonces definitivamente para los que queremos transformaciones en nuestra nación, en nuestra región, eso tiene que empezar dentro. Y diástole es precisamente eso, y esa metáfora es muy linda porque pues habla de que es la fuerza interior vital que no aguanta y que tiene que salir. Tiene que salir para transformar. Entonces deseamos que los pulsos vitales que hoy estamos compartiendo con ustedes proporcionen un apoyo, un elemento de reflexión en su vida y les deseamos que experimenten así una transformación pequeñita, pero que vaya cambiando su vida. Bueno, cambiando mejor
transformando sus vidas. Claro, pero ese cambio, esa transformación, bueno, implica muchas cosas, ¿no? Inicialmente, a hablar de cambio puede sonar sencillo, fácil, sí, chévere, desde mañana empiezo, día 0, ¿cierto? Día 1 para empezar al cambio, pero lo primero de lo que hablamos cuando hablamos de ese cambio, esa transformación es pues empezar aceptándome, ¿cierto? Okay. Aceptarme a mí mismo tal cual soy, esa naturaleza. ¿Para qué? Para no generar de los conflictos que hablábamos ahorita, esos conflictos internos que se pueden llegar a generar. Y lo que aquí buscamos no es decir, oye, sí, cambia, estás triste, no estés triste, bueno, lo que generalmente escuchamos, ¿no? No es imponernos a nosotros mismos un cambio, no es forzarnos a algo que nos va a generar un malestar mayor en el momento, ¿sí? Muchas veces en la sociedad, bueno, pasa que acabo de terminar una relación, bueno, cierta chica acaba de terminar una relación, entonces, por ejemplo, lo que suelen decir la sociedad entera, digamos, a esa muchacha, oye, no le escribas, y ella está con una lucha interna ahí de querer estar escribiéndole, de querer estar buscando a esa persona. Claro, ahí se genera esa lucha, ese conflicto por lo que le está diciendo la sociedad y lo que ella quisiera hacer, ¿no? Entonces la idea ahí de pronto para iniciar con ese cambio, esa transformación, no es imponerse o forzarse a algo que le está generando más malestar, sino que aceptar, claro, yo quiero hablarle, yo quiero escribirle, pero canalízalo y busca un objetivo, para qué le voy a hablar y que aclaro mi mente para qué quiero buscarlo y para qué quiero hablarle a esa persona. Qué valioso eso que nos dices, porque a veces cuando uno está en ese momento tan difícil le hace caso a todo lo que le dicen, ¿no? Claro. Y termina desenfocándose de su verdadera transformación, entendiendo que cada situación, Fray, cada situación que nos pasa es algo que nos invita a recordar ese valor y esa esencia de lo que nosotros somos, tanto en lo que hacemos como en cómo nos vemos, es una expresión de lo que llevamos dentro, que es ese toque de Dios. Muy bien, ya como todo lo bueno, esto está llegando a su fin. Inténtalo para los que nos están escuchando, para el que está triste en este momento, para el que quiere emprender algo nuevo. Un negocio, una nueva empresa. Una empresa, para el que está mal en su relación de pareja, para el que cree que todo está perdido. Coge tu camilla. Oye, camilla. Esa escena es espectacular, realmente es una escena fenomenal para hablar de esto. Inténtalo, ese es el mensaje para ti. Los procesos, uno se transforma cuando lo intenta, y yo sí creo, yo como que hoy pienso un poco en lo que ha sucedido en mi vida, y de verdad que los procesos de transformación de uno han empezado por intentarlo, ¿no? Así que tomemos nuestra camilla e intentémoslo. Muy sí, bien, señor. Nos vamos. Bueno, Rosita se va a despedir. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por el espacio, por estar aquí, por haberme invitado también a mi primer espacio en el programa. Eso estuvo fenomenal. Lo intentó y le fue súper bien. Lewis, gracias por habernos acompañado. No, siempre feliz de estar aquí. Muy bien, entonces nos vemos dentro de 8 días en este programa de Radio Usta 96.2 FM. Nos vemos dentro de 8 días. Saludos a los que nos siguen por YouTube, no los habíamos saludado. Por el Instagram, Radio Usta FM. Y también no olviden dejarnos preguntas o temas que quieran que tratemos en el WhatsApp. Vamos a recordárselo a la gente, Lewis, el número del WhatsApp. Anoten. 314-219-3237. Repitámoslo, 314-219-3237. Inténtalo y escríbenos. Eso, nos escribes y nos dejas un tema que quieren que tratemos, alguna pregunta sobre este tema. Canciones. Poesías. Y dentro de 8 días también podemos resolver algunas preguntas, algunas dudas. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa 12080 Pulsos Vitales. Inténtalo y los dejamos con una canción bien chévere. 12080 Pulsos Vitales, midiendo si estamos vivos. Escúchanos en Radio Usta. Más música, más diversión.